we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Donald Trump asegura que el conflicto con Irán podría terminar muy pronto, en un plazo de 2 o 3 semanas, y manda a los aliados a que vayan a buscar su petróleo a Hormuz. Saludos desde Madrid, bienvenidos a Euronews Hoy. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente se dirigirá a la nación este miércoles por la noche para ofrecer una actualización sobre Irán. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que Washington va a tener que reexaminar su relación con la OTAN cuando la guerra contra Irán haya concluido. Mientras tanto, Teherán confirma contactos directos con Washington, aunque niega que exista una negociación formal. El ministro de Exteriores iraní afirma que la confianza con Estados Unidos es nula. En España, la administración Trump ha pedido explicaciones por el caso de Noelia Castillo, fallecida por eutanasia. Según un cable filtrado, Washington ha ordenado investigar la actuación policial y judicial. En Rusia, un avión militar se ha estrellado en Crimea con 29 fallecidos. Y en Bruselas, la Unión Europea estudia usar activos rusos congelados para financiar a Ucrania ante el continuo veto de Hungría, que se encuentra en plena campaña electoral. Comenzamos con el informativo. El prolongado bloqueo del primer ministro húngaro Viktor Orbán con respecto al préstamo millonario destinado a Ucrania debido al corte del oleoducto Druzhba por parte de este último país ha provocado que la Unión Europea reconsidere utilizar los activos rusos congelados para apoyar al país invadido. Así lo ha comunicado su alta representante exterior, Kaja Kallas, durante una visita a Kiev, que ahora deberá sortear otros vetos como los del gobierno belga que custodia los activos. Kallas viajó a Ucrania junto con varios ministros exteriores de la Unión para conmemorar el 4º aniversario de la masacre de Bucha junto a Kiev perpetrada por Rusia. El préstamo en el que estamos trabajando en estos momentos para cumplir nuestro objetivo lo acordamos al final del año pasado, pero déjenme recordarles que ese era en realidad el plan B. El plan A consistía en el uso de activos rusos congelados, así que deberemos tener en cuenta que si el plan B no funcionase, retornaríamos al plan A. Pero definitivamente necesitamos entregar a Ucrania la financiación que necesitan para resistir la agresión rusa. La delegación ucraniana, encabezada por el presidente Volodymyr Zelensky, ha recordado durante la visita de Kallas que no solo está en juego la seguridad de Ucrania en el frente, sino la de toda Europa. No debe permitirse que Rusia acabe en una mejor posición que antes de la guerra, ni territorial, ni tecnológica, ni políticamente. Esto es esencial para la paz en Europa. El presidente ucraniano confía en que Estados Unidos también reanude su apoyo a Ucrania tan pronto como su ejército cese sus bombardeos sobre el territorio iraní. 2 buques rusos y un submarino de la flota del Pacífico de Moscú atracaron este martes en un puerto indonesio antes de un ejercicio militar conjunto entre ambas naciones. Está previsto que los buques permanezcan en el puerto de Tanjung Priok en Yakarta hasta el jueves antes de partir hacia los ejercicios PASEX y COMEX junto a 2 buques de la Armada indonesia en aguas territoriales. Ambas naciones hicieron hincapié en su larga relación de cooperación en el sector naval, mientras Indonesia busca mantener la estabilidad en la región Asia-Pacífico al tiempo que camina por la cuerda floja diplomática en un mundo cada vez más multipolar. El año pasado, Yakarta se unió al bloque BRICS que incluye a Rusia y China. Sin embargo, el presidente también ha firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos y se ha unido a la denominada Junta de la Paz de Trump. A principios de este mes, el presidente indonesio advirtió de que su país podría retirarse de los acuerdos con Washington o cualquier otro socio si sus intereses nacionales se vieran amenazados. Un petrolero ruso que transporta 730.000 barriles de crudo ha llegado a Cuba, lo que supone el primer suministro de petróleo que recibe la isla caribeña en 3 meses. La nación insular ha sido blanco de la administración Trump desde la sorprendente intervención de Washington en Venezuela a principios de enero, que supuso la captura del presidente Nicolás Maduro. Trump acusó a La Habana de proporcionar personal para garantizar las supuestas operaciones de narcotráfico de Maduro a cambio de petróleo y dinero y tomó medidas para cortar todos los suministros de crudo e impuso sanciones contra las ventas a Cuba. La Casa Blanca afirma que se permitió el envío para hacer frente a cuestiones humanitarias. Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano.
gobierno. Estas decisiones se están tomando caso por caso y, como ha dicho la administración, la economía disfuncional de Cuba no puede arreglarse a menos que se produzca un cambio político y de liderazgo drástico. Sin embargo, no ha habido ningún cambio formal en lo que respecta a la política de sanciones. Las autoridades cubanas afirman que el embargo ha provocado un colapso casi total del sector médico del país y ha afectado a las industrias manufactureras y a los servicios energéticos. La isla se ha visto afectada por largos apagones y una grave escasez de alimentos y medicamentos esenciales. Las organizaciones humanitarias señalan que es necesario suministrar mucho más petróleo a Cuba para paliar la crisis humanitaria que se está desarrollando. Una delegación de 12 ministros de Asuntos Exteriores europeos y la máxima representante diplomática de la UE, Kaja Kallas, han llegado a Kiev para conmemorar el 4º aniversario de las atrocidades de Bucha. La visita a la localidad, donde se descubrieron más de 400 cadáveres tras el fin de una ocupación rusa de un mes de duración en 2022, sirve como un sombrío recordatorio de los crímenes de guerra documentados por las Naciones Unidas. Aunque el martes 26 Estados miembros se comprometieron a garantizar la plena rendición de cuentas para las víctimas, la UE sigue dividida internamente, ya que Hungría no firmó la declaración conjunta y sigue bloqueando un préstamo vital de 90.000 millones de euros para Kiev. El aniversario llega en un momento crítico para Ucrania, con la atención de la comunidad internacional centrada en la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los responsables de la UE advirtieron de que no debe olvidarse la mayor guerra terrestre del continente. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que su país tiene la intención de ocupar la franja del sur del Líbano hasta el curso del río Litani, un territorio que se extiende más de 30 kilómetros al norte de la frontera compartida. Mientras tanto, al menos 7 personas han muerto en 2 ataques distintos contra la capital libanesa, Beirut, en la madrugada de este miércoles, según informa el Ministerio de Sanidad libanés, que añade que al menos 24 personas han resultado heridas. Israel vuelve a justificar el ataque en pos de un presunto objetivo de los paramilitares de Hezbollah que no ha sido especificado. Otros ataques israelíes también alcanzaron al sur del Líbano, la zona que plantea ocuparse e invadirse unilateralmente por Israel y que actualmente ocupan fuerzas de los cascos azules de la ONU y del ejército libanés. Además, el regreso al sur del Litani de los más de 600.000 residentes sureños libaneses que se desplazaron hacia el norte estará totalmente prohibido hasta que se garantice la seguridad y el bienestar de los residentes del norte. Todas las casas de las aldeas cercanas a la frontera en el Líbano serán demolidas, siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanun en Gaza, con el fin de eliminar de una vez por todas las amenazas cercanas a la frontera para los residentes del norte. El ministro de Defensa libanés, Michel Menassa, ha condenado las declaraciones de Katz, declarando que los planes reflejan, en sus propias palabras, una clara intención de imponer una nueva ocupación del territorio libanés y desplazar por la fuerza a cientos de miles de ciudadanos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha denunciado el despliegue de tropas israelíes contra objetivos de Hezbollah en el Líbano como una invasión ilegal que viola su integridad y soberanía. Las autoridades libanesas afirman que la guerra ha causado hasta ahora 1.200 muertos y ha desplazado a más de 1 millón de personas. Israel y Estados Unidos han atacado al menos 132 sitios culturales e históricos en Irán, según un funcionario iraní de la UNESCO. Numerosos palacios y una mezquita están entre los sitios dañados, explica Hassan Fartusi. ¿Cuáles son los costes? Nadie puede saberlo. Estos lugares de patrimonio cultural no tienen precio en cierto sentido y los daños son irreparables. ¿Cómo se pueden compensar? Fartusi acusa a Estados Unidos e Israel de atacar intencionadamente estos lugares, subrayando que disponen de tecnologías avanzadas que les permite saber qué están atacando. La UNESCO afirma que facilitó a todas las partes en conflicto las coordenadas de los lugares patrimoniales con antelación para evitar daños. No hay nada más indefenso que los sitios de patrimonio cultural y natural. Creo que atacar el patrimonio cultural es atacar la identidad humana. Si nos preocupamos por los seres humanos, debemos respetar el patrimonio cultural. Las autoridades iraníes pidieron a principios de este mes a la Agencia Cultural de las Naciones Unidas que añadiera más sitios a su lista de protección reforzada.
El presidente no electo de Siria, Ahmed al-Shara, ha proseguido su primera gira diplomática en Europa desde la caída del régimen de los al-Assad a finales de 2024, reuniéndose con el primer ministro británico Keir Starmer tras una parada en Berlín. Su visita se produce después de que Reino Unido anunciase el año pasado la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Siria. De acuerdo con la agenda hecha pública, los líderes han debatido la necesidad de un plan viable para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz que Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra para la gran mayoría de países, provocando un aumento drástico de los precios mundiales del petróleo. Ambos líderes también habrían abordado las hostilidades en curso en Siria y los planes de al-Shara para abordarlas. Desde que está en el poder, los ataques a diversas minorías del país, como los alawitas a quien pertenecía Bashar al-Assad, han seguido provocando repetidos derramamientos de sangre en el país. El primer ministro británico también ha instado a una cooperación más estrecha con Damasco en materia de repatriación de migrantes sirios, seguridad fronteriza y lucha contra las redes de contrabando. Entre 2011 y 2021, más de 30.000 ciudadanos sirios obtuvieron asilo en Reino Unido tras la crisis de refugiados desencadenada por la guerra civil que siguió a la primavera árabe en todo el Magreb y en Oriente Próximo. La Fiscalía Europea ha anunciado que ha solicitado al Parlamento griego que levante la inmunidad de 11 eurodiputados en el marco de una investigación sobre una presunta trama de fraude organizado relacionada con fondos agrícolas europeos. Al mismo tiempo, también están siendo investigados 5 exdiputados vinculados a este caso. La Fiscalía también ha remitido información al Parlamento helénico sobre la presunta implicación de 2 exaltos cargos del Gobierno en el Ministerio de Agricultura. El anuncio realizado hoy por la Fiscalía Europea constituye un hecho grave. Esperamos que se remita el expediente al Parlamento griego para evaluar cada caso de forma individual. Tal y como se indica en el comunicado de la Fiscalía, la investigación se refiere a presuntos delitos y faltas contra los intereses financieros de la Unión, concretamente sobre incitación al abuso de confianza, fraude electrónico y falsificación de certificados con el objetivo de obtener un beneficio ilícito para terceros. La solicitud de suspensión de la inmunidad se refiere a actos presuntamente cometidos en 2021. El caso sigue a las investigaciones de la Fiscalía sobre la agencia que administra los fondos de la PAC, la Política Agraria Común, en Grecia. La investigación también se centra en casos en los que se concedieron subvenciones sobre la base de declaraciones falsas o engañosas de propiedad o cultivo de tierras, lo que ha dado lugar a pagos ilegales a beneficiarios que no cumplían las condiciones. El comisario de Energía de la Unión Europea ha advertido de que los precios del petróleo y el gas en Europa, que se han disparado como consecuencia de la guerra de Irán, no volverán a la normalidad a corto plazo, incluso si mañana se declarara la paz. Según el comisario Dan Jurgensen, aunque no haya escasez inmediata de suministros de petróleo y gas en el bloque de los 27, existe presión sobre los suministros de diésel y combustible para aviones, así como crecientes restricciones en los mercados mundiales del gas, lo que está provocando un aumento de los precios de la electricidad. Nobody knows how long the crisis will be. But I think, Nadie sabe cuánto durará la crisis, pero creo que es muy importante destacar que no será breve, porque aunque mañana se firmará la paz, seguiría habiendo consecuencias, ya que la infraestructura energética de la región ha quedado devastada por la guerra y sigue viéndose devastada por ella. has been ruined by the war and continuously is being ruined by the war. Así que obviamente todos esperamos que haya paz lo antes posible, pero lo que me parece extremadamente importante es dejar claro en la medida de lo posible que aunque esa paz llegara mañana, no volveremos a la normalidad en un futuro previsible. That even if that peace is here tomorrow, still we will not go back to normal in a foreseeable future. Jurgensen descartó la posibilidad de que la Unión Europea se retractara de su prohibición de comprar gas ruso. La dependencia del gas era del 45% antes de que comenzara la guerra en Ucrania en 2022 y ahora se sitúa en torno al 10%. Afirmó que sería totalmente inaceptable que la Unión Europea siguiera comprando energía que ayudaría indirectamente a financiar la terrible guerra que Putin está librando en Ucrania. En Grecia, miles de toneladas de patatas se pudren en los almacenes y los agricultores denuncian las importaciones de patatas procedentes de Egipto. En la región de Macedonia Central, los campesinos del pueblo de Ano Vontrou se dicen desesperados. Más de 6.000 toneladas de patatas no llegan al mercado, amenazando su propia supervivencia. Estos son los testimonios de algunos agricultores.
Si el gobierno quiere acabar con los productores y con el sector primario, que lo haga, que nos ignore. Tiraremos las patatas, pero no las tiraremos a la basura, las tiraremos en las calles. Lo tiraremos todo. No podremos pagar las deudas del año pasado. Ahora es una cuestión de supervivencia. No se trata de cómo vamos a sembrar. Vendemos las patatas casi gratis y en el supermercado cuestan 4 veces más. Entonces, ¿qué sentido tiene sembrar? ¿Para qué malgastar mi tiempo y mi esfuerzo? No hay otra opción. Nos rendimos y nos vamos. La gente suele comprar patatas egipcias que contienen muchos pesticidas. Los residuos químicos son enormes, pues usan pesticidas diferentes. En cuestión de tiempo, nuestro pueblo morirá. La gente debería comprar productos griegos, productos locales. De esta manera ayudarían a la economía local, a los agricultores y a las familias. Cada año, la región de Emathia, en el norte de Grecia, celebra la llegada de la primavera bajo un impresionante dosel de flores de melocotonero rosadas. Los melocotoneros en flor crean un espectáculo mágico que atrae a visitantes principalmente de Grecia, pero cada vez más también del resto de Europa. Incluso los blogueros especializados en naturaleza y turismo acuden en masa a Beria para capturar estas impresionantes imágenes. Quiero que la gente en Países Bajos y Bélgica conozca los lugares increíbles que todavía quedan por descubrir, más allá de los que la gente ya conoce. Por ejemplo, Beria, cada vez más gente la está descubriendo. El Club de Turismo de Beria organiza eventos entre los melocotoneros en flor para celebrar la ocasión. Es algo que la gente debe experimentar y ver al menos una vez en la vida, porque es una zona enorme, una llanura de 17.000 hectáreas que se tiñe completamente de rosa. Y eso es algo que la gente debe ver al menos una vez en la vida. Miles de visitantes pasean entre los melocotoneros en flor alrededor de Beria, mientras los agricultores locales señalan que se necesita mucho trabajo y tiempo para crear este encantador paisaje. Para que todo esto suceda se necesita trabajo duro y esfuerzo por nuestra parte. Estamos felices de que este hermoso evento se celebre, esta gran promoción del maravilloso producto que tenemos. Los eventos también han beneficiado mucho al sector turístico y los empleados de hotel afirman que el número de visitantes ha aumentado notablemente. El hotel está completo, tanto entre semana como los fines de semana. Los grupos son los que principalmente están los fines de semana. Entre semanas son familias con niños que vienen a ver este fenómeno. Es una maravilla. Muchos visitantes parecen estar disfrutando de la naturaleza y de los llamativos colores. He venido a ver los melocotoneros en flor desde Alemania. Me encanta. Tienen que venir porque es impresionante, precioso y paradisiaco. Los melocotoneros de la región de Beria florecen desde mediados de marzo hasta mediados de abril. Los árboles en flor cubren unas 17.000 hectáreas. Tres parejas del mismo género se dieron el sí quiero justo después de la pasada medianoche en el Ayuntamiento de Ámsterdam, en honor al 25º aniversario de las primeras bodas homosexuales regularizadas de la historia. La celebración rindió homenaje a la boda colectiva de 2001, cuando 4 parejas del mismo género se casaron en una ceremonia histórica para los derechos LGTBI que allanó el camino para una legislación similar en casi 40 países de todo el mundo. Algunas de las parejas que intercambiaron votos en aquella noche estuvieron presentes en la ceremonia del aniversario, así como el primer ministro Rob Jetten, quien es abiertamente gay y planea casarse con su pareja pronto. Como primer ministro me siento muy orgulloso de celebrar los 25 años del matrimonio universal aquí en Países Bajos. Todavía me acuerdo cuando tenía 14 años y vi por la televisión a las primeras parejas casarse. Fue muy inspirador y emancipador para mí, al igual que lo ha sido para tantas otras personas. Aunque este tipo de bodas son ahora habituales en Países Bajos, Jetten afirma que aún queda trabajo por hacer.
Sí, creo que Países Bajos necesita volver a encarrilarse, especialmente protegiendo a las personas trans o creando una legislación mejor sobre la gestación subrogada para asegurarnos que volvamos a ser uno de los 10 mejores países en derechos queer. Desde 2001, más de 36.000 parejas del mismo género se han casado, según la Oficina Oficial de Estadísticas del país neerlandés. ¿A qué hogar perteneces? Esta es la pregunta que plantea la artista visual y cineasta hispanolusa Ana Pérez Quiroga, cuyo nombre da título al documental centrado en su madre. 4 años, nada. Trasladada desde España a la Unión Soviética cuando era niña como consecuencia de la guerra civil, acabó escapando de un conflicto bélico para enfrentarse a otro, la Segunda Guerra Mundial. A dormir abajo, y era muy oscuro. Separada de su familia y de su patria, no regresó a España hasta la edad adulta, tras la muerte de Ya no me Stalin. recuerdo nada. No habla mucho, pero cuando lo hace, nunca que yo recuerde ha transmitido la idea de que fuese un trauma. Más bien al contrario, siempre sentí que lo contaba como una aventura. Hablo de eso en la película, siempre lo visualicé como una gran aventura. El paso del tiempo, la relación madre-hija y el sentido de pertenencia a los diversos lugares y culturas donde vivió la madre de Ana son temas que recorren toda la película. De la más completa salud. Os rogamos a las dos que no podéis, que nos podéis en contacto. Las vendimias en la casa familiar sirven aquí como metáfora. Una película trata sobre algo llamado tiempo, y por eso la rodamos a lo largo de 2 vendimias, 2 años de cosecha consecutivos. Ese tiempo cronológico me interesa. Se percibe que la película trata con esa idea del tiempo, pero también tiene una idea subyacente que es la de una fractura. ¿A quién pertenecemos en términos de identidad? Y en términos de identidad. ¿De qué casa eres? Se estrenó mundialmente en el Festival de Documentales de Tesalónica el año pasado y llega a las pantallas de varias ciudades portuguesas este jueves 16 de abril. Esta terceira criança. Today, that story enters a bold new chapter. For the first time ever, the Eurovision format comes to Asia. Here, nations will compete, and new stars will be discovered on a stage built for a new generation. In Asia, the possibilities are even greater. This is a new chapter in the Eurovision story. Eurovision Song Contest Asia. El número de inmigrantes que obtienen la ciudadanía en la Unión Europea está aumentando. ¿Qué países son los que más pasaportes expiden? Casi 1,2 millones de personas obtuvieron la ciudadanía en su país de residencia de la Unión Europea en 2024. Esto supone un aumento del 54% en solo una década. Los sirios son el grupo más numeroso con más de 110.000 pasaportes expedidos. Los marroquíes ocupan el segundo lugar con 97.000, seguidos de los albaneses con 48.000. La gran mayoría de quienes obtienen un pasaporte de un país de la Unión Europea, el 88%, procedían de fuera del bloque. Sin embargo, hay una proporción significativa del 10% de ciudadanías concedidas a otros ciudadanos de la Unión Europea que se trasladaron a otro Estado miembro. Los rumanos constituyen el grupo más numeroso de esta categoría, con unas 40.000 que obtuvieron la ciudadanía en otros países de la Unión Europea. Si nos fijamos en los países que conceden más nacionalidades, Alemania lidera con diferencia, con casi 300.000 en 2024, lo que supone una cuarta parte del total de la Unión Europea. España le sigue con unas 250.000, seguida de Italia con unas 217.000. Sin embargo, si nos fijamos más de cerca, Suecia tiene la tasa de naturalización más alta, con 7,5 por cada 100 residentes no nacionales. Le sigue Italia con un 4,1, seguida de España y los Países Bajos con 3,9. ¿Es cierto que Hungría no tiene otra opción que el petróleo ruso?
Hungría afirma que no tiene alternativa al petróleo ruso a pesar de que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ha reducido su dependencia de la energía rusa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. El país sigue obteniendo alrededor del 90% de su crudo de Rusia, principalmente a través del oleoducto Druzhba, lo que convierte a Hungría en uno de los países de la Unión Europea más dependientes del petróleo ruso. Budapest insiste en que no existe un sustituto real y su principal grupo petrolero, MOL, advierte de que cambiar de proveedor sería complejo y arriesgado. Pero según los analistas, Hungría sí tiene otras opciones. Los expertos señalan el oleoducto Adria, que podría traer crudo no ruso a través de Croacia. Su operador, Hanaf, declaró a The Cube que es capaz de suministrar petróleo a Hungría y que sus refinerías han procesado petróleo no ruso en el pasado. Otro punto conflictivo para Budapest es el coste de la energía, que está sufriendo una renovada presión debido al conflicto en Oriente Medio. El primer ministro Viktor Orbán afirma que el petróleo ruso es esencial para la seguridad energética y para disponer de combustible asequible. El petróleo ruso es en general más barato que los precios de referencia internacionales, en torno a un 20% en 2024, pero los analistas señalan que el ahorro no se ha reflejado en los precios del combustible. El análisis del Centro para el Estudio de la Democracia muestra que los precios de la gasolina y el gasóleo en Hungría han sido en ocasiones más altos que en países vecinos como la República Checa, que utilizan petróleo no ruso. Según Ben McWilliams, analista energético del think tank Bruegel, la dependencia de Hungría está motivada por intereses comerciales más que por limitaciones técnicas. Las autoridades húngaras rechazan esta afirmación y advierten que abandonar la energía rusa sería costoso. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Nos quedamos pendientes del lanzamiento del Artemis II. Más información sobre esta y otras noticias en nuestras plataformas. Por cierto, con las vacaciones de Semana Santa paramos unos días. Volvemos la semana que viene. Se quedan con el tiempo y con el No Comen del Día, en el que verán cómo se producen huevos de Pascua de lujo en Barcelona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
ya está en cajas.